pactar con Dios es acordar con Dios, y muchas veces hay pactos que nosotros hacemos con Dios y muchas veces Dios los impone a nosotros. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, ¿qué es pactar con Dios para vos? Un pacto entre dos humanos es un convenio que hacemos y sabemos que lo tenemos que cumplir. Pero la diferencia del pacto con Dios, que el que está proponiendo el pacto, el que nos está dando, porque es así, Dios haciendo un pacto nos está dando, nos está prometiendo, nos está ofreciendo, es Él el que pone el pacto. Es Él el que está poniendo en nuestro corazón el pacto que Él quiere que hagamos con Él para que nuestro corazón sea diferente, para que cambiemos. A veces digo que cuando no hay convicción es porque no hay conocimiento. Cuando no hay convicción de que yo tengo que pactar con Dios porque Dios lo pide, porque Dios me lo ofrece y todo lo que Dios me ofrece es bueno y es maravilloso y lo tenemos que vivir y lo necesitamos. Realmente yo le digo a todos los que están escuchando, si nunca pactó con Dios porque creyó que no lo necesitaba, le está dando a Dios una parte de su corazón, una parte de su vida. Le está poniendo un límite a Dios. Dios quiere todo. Cuando Él pactó con el hombre desde el paraíso, desde el inicio, pactó con Adán, Adán falló, pero no se terminó nada ahí. Exacto. Vinieron los Dios 8 igual pactos, lo rescató, vinieron los 8 pactos, pactó con Moisés, pactó con Abraham, pactó con todos los hombres que pactó, pero siempre Dios puso las condiciones. Y esos hombres fueron tan especiales, aceptaron de tal manera, que hoy nos tenemos que poner a la altura de esos hombres. Claro, vos fíjate, Néstor, y a todos los que nos están mirando, que si hay algo, parecería muy redundante y lo estamos hablando mucho, pero porque es un reflejo. Un pacto es un compromiso. Es un compromiso. Digamos, pactar, de hecho que el pacto con humanos, como decía vos, el pacto con el otro, es un compromiso que uno tiene. Ahora, ¿cuánto más con Dios? Yo soy fruto de un cristianismo que viví en mi infancia, de hombres y mujeres que cuando pactaron con Dios se agarraron a Dios y no lo soltaron. Es como que estaba el concepto de que un compromiso con Dios, una vivencia con Dios nos lleva a entrelazarnos con Dios a tal punto que eso nada ni nadie, y te voy a hacer un punto, lo vamos a hablar al final, porque el bautismo es un pacto, por ejemplo, y ese pacto de compromiso, esa fe en Cristo no lo mueve una pandemia, no lo mueve una crisis económica, es como el matrimonio, vos tenés la bendición, vos sos un ejemplo, Néstor, escúchame, tenés, ¿cuántos años de matrimonio? Está Piro acá que nos está mirando, pero ¿cuántos años de matrimonio tienen? 53 vamos a cumplir. 53 años, Dios mío. Bueno, fíjate, hoy por hoy, lo anormal es lo tuyo. Y te digo, y lo mío. Pacté delante de un sacerdote. Sí, pero si hubiese pactado acá, bueno, pero tu el compromiso era mayor. Pero tu compromiso con la otra persona es ese compromiso que te llevó durante 53 años a soportar, a amar, a perdonar, como yo creo igual que la peor parte la tuvo Piru, pero no importa. Lo cierto es que ese pacto a vos te hace voluntarioso. Entonces pactar con Dios no es chiste. Yo me acuerdo cuando Noé baja del arca, Noé se da cuenta de que Dios salvó a él y a su familia, y la Biblia nos dice que Noé levantó un altar y ofreció a Dios sacrificios, y Dios percibió olor grato. A tal punto se agradó Dios de la ofrenda que Noé estaba haciendo, que dice la Biblia que Dios dijo que se arrepintió en su corazón haber destruido al hombre, y dijo en su corazón, nunca más voy a destruir la tierra, porque el pensamiento del hombre es malo. Y entonces dice que Dios hizo un pacto con Noé y le dijo a Noé, Noé, nunca más voy a destruir la tierra con aguas del diluvio. Y te voy a dejar una señal de este pacto para que acá quede una evidencia entre vos y yo de lo que hicimos. O sea, y cada vez que nosotros miramos el arco, lo que conocemos como el arco iris, dice que esa es la señal del pacto. Dios sostuvo el pacto, Dios sostiene el pacto. O sea que pactar con Dios, Néstor, es muy serio y a la vez muy extraordinario, porque lograr pactar con Dios es un compromiso que no lo puede derrumbar ni la peor crisis como la que estamos viviendo. ¿Vos pactaste con Dios? Para nada, sí, pacté en un momento muy especial de mi vida. Yo fui adicto a la ludopatía, era un jugador empedernido.
Pará, contalo que... Era un Hay algunos que jugador está diciendo, ¿cómo? con sobrenombre de jugador, mi capitalista era el dueño, mi capitalista, porque yo trabajaba para un capitalista, sin conocer a Dios. Quiero decir que apenas iba a la iglesia porque mi nona me llevaba, pero sin conocer a Dios, conocí a un hombre que era capitalista de juego, me vio habilidad para los números, memoria. Yo de 0 al 99 me salía el significado de todos los números de la quinela. Me agarró así como un tesoro y me llevó a trabajar con él. Ganaba más que en mi oficina, era su jefe en Segua de atención al público. Más de 23 años trabajé ahí y me aparté. ¿Qué me pasó? Estando en ese camino conocí al Señor. Y yo decía, esto es mi trabajo, esto me da plata, no le hago mal a nadie, esto está todo bien. Pero pasó un día que conocí un ángel que viene acá y se sienta ahí, que es un ángel dama, fue Nora, y Nora me empezó a hablar del Señor. Y empecé a sentir en mi corazón que había algo que yo tenía que hacer. Me bauticé y el pacto vino en este momento. En el momento donde el hermano que me dijo, tenés que arrepentirte de todo lo que haces, era muy cortito, no como acá que los tenemos varias charlas. Varias charlas, reuniones, los masajeamos. Vienen de lejos, uno pobre se vino de la costa para bautizarse, Alejo querido, te pedimos perdón. Alejo, Dios te bendiga. Y realmente ahora no se va a poder bautizar. Pero yo cuando me bauticé, me dijo Pablo, nuestro pastor amigo, mirá, acá tenés que pactar con Dios. Yo no conocía nada del pacto, yo no sabía nada. Lo único que ese día fui el último que me bauticé, me quedé en el bautisterio un rato más, antes de salir al bautisterio, y dije, Señor, yo quiero pactar. ¿Qué es esto? Y cuando yo entré en las aguas del bautismo, lo primero que el Espíritu Santo puso en mi mente fue el peor de mis pecados, que para mí no era nada. Era la ludopatía, donde yo sacaba plata de mi casa para eso, llevaba a mi señora a los lugares donde yo iba a jugar, estaba solo. Desde ese día, durante 2 meses, desafié a Dios. Hasta que un día, sentado en un casino, que me llevaban al especial porque andaba con gente muy grosa, miré y por todos lados parecía que había ángeles que me decían, ¿qué haces acá? Ahí dije, Señor, no salí llorando, me fui y ese pacto duró hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Y después hice otros pactos, el pacto de entregarle mi vida, el pacto de servirle, el pacto de fidelidad. Y cada día más Dios puso en mis manos almas, vidas, vos sabes bien, toda mi vida de servicio. Y qué necesario y qué valioso aquel que nunca pactó y que hemos hablado con varios en privado, la importancia del pacto. Porque como lo dije brevemente recién, el que no pacta con Dios es porque quiere llegar hasta ahí nomás, no quiere compromiso, no les gusta, quiere seguir. Es que precisamente, Néstor, el gran problema que tenemos es que no nos gusta el compromiso. Mirá, yo te estaba escuchando con mucha atención porque doy fe de lo que hablas y de tu transformación, porque yo me acuerdo perfectamente de tu transformación y cómo Dios cambió tu vida y te hizo una nueva criatura. Y ahí es donde uno ve el Evangelio. El Evangelio, aquellos que me están mirando, muchas veces nos vamos por las ramas y hablamos. El Evangelio, Pablo lo presenta, es poder de Dios para transformación. O sea que cuando el Evangelio de Jesucristo llega a tu vida, lo que hace es transforma tu vida, transforma tu entorno, transforma tu familia. Ya toda esa tristeza, esa agonía, esos vicios, esas cosas que te corrompían, se desaparece. Uno ha pactado con Dios y uno ha entendido algo que siempre digo, Néstor. Dios es mucho más serio de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros decimos una palabra hoy, mañana la borramos, firmamos contratos que mañana bueno, de hecho, las leyes, votan leyes nuestras autoridades y después las burlan. Pero lo cierto es que Dios toma muy en serio nuestras palabras. Jacob venía huyendo de su hermano, venía escapándose de la trampa y de las consecuencias de una trampa. Había hecho muy mal las cosas Jacob. Sin embargo, Jacob se atrevió, cuando tiene en Betel el encuentro con Dios, le dice a Dios, si tú me acompañas en el viaje y me traes de nuevo a esta casa y vengo en paz a mi familia, si tú bendices mis manos, entonces tú serás mi Dios. Pasaron 20 años, Néstor, con todo lo que le tocó vivir con el suegro. No vamos a entrar hoy con eso porque ya se ríen demasiado cuando cuento eso.
Pero cuando él vuelve, pasa por Peniel, y él conservó su pacto. Y cuando se encuentra con Dios le dice, ahora quiero algo más. Yo, si vos no me bendecís, yo no te suelto. Y a veces pactar con Dios tiene que ver con compromisos que nosotros asumimos delante de Dios y que estamos dispuestos a cumplirlo. Muchos años atrás, en el peor momento de mi vida, en el dormitorio de la hija de mi amigo Gabriel Efa en Montevideo, yo hice un pacto con Dios. Tenía que ir a hablarle a un grupo de empresarios. Yo estaba pasando el peor momento económico, con una deuda impagable que no podía salir adelante, y yo por un momento parado frente al espejo haciéndome el nudo de la corbata. Dije, ¿qué le voy a decir a estos hombres? Y Dios me habla al corazón y me dice que yo te voy a sacar de las deudas, siempre y cuando me des tu corazón. Y yo le dije, Señor, si vos me sacás de las deudas, si vos sacás mis pies del barro y me ponés sobre un lugar firme, yo te prometo que donde me abras puertas, yo voy a hablar que vos podés transformar hasta la economía de las personas. A lo largo de tantos años, Dios me ha llevado por más de 17 naciones, por toda Latinoamérica y aún Europa, diciéndole a los hombres, y yo siempre, ¿sabés qué le digo a Dios? Cuando vuelvo de un vuelo, cansado, a veces tengo 5 o 6 conferencias, reuniones con miles de personas ahí, y uno se cansa de ministrar, y a veces después los hermanos te llevan y quieren hablar, y hasta las 2, 3 de la mañana. Yo tengo amigos en Honduras, en Uruguay, tengo un amigo en Honduras, se tomó un avión para venir a escucharme después de una conferencia para hablarme. Entonces, cansado, le digo al Señor, yo estoy cumpliendo con parte de mi pacto, vos cumplí con la tuya. Pactar con Dios es mucho más serio de lo que nos imaginamos. Exactamente, y a veces me ha pasado a mí, y sé de muchos hermanos, muchas almas que han pactado y han pedido a Dios, han tenido necesidad de pedirle a Dios una promesa, han hecho cosas para que Dios le cumpla. Lo más maravilloso que yo le pedí a Dios para mi vida no me lo dio. Él sabe por qué. Nunca rompí mi pacto porque no cumplí, y vos conocés mi tema. Nunca Dios me cumplió la promesa, pero nunca me enojé con Dios. Hasta hoy. No llegó la promesa. Hasta hoy, hace 23, 24 años que le dije, quiero esto. No llegó, pero parte de la promesa, que es la vida de uno de los seres que más quiero, la tengo conmigo. Y la estoy guiando y la estoy acompañando y ella sabe de quién estoy hablando, pero nunca me enojé con Dios porque esa promesa no llegó. Al contrario, lo único que dije, te la entrego, es tuya, vos sabrás los motivos. Nunca lo hablo así en público de esta manera, vos sabrás por qué, pero yo mi pacto de fidelidad y de amor no lo puedo romper. Ahora, vos no es que no quiero, pero vos fíjate, es imposible. Es esa relación de amor que vamos construyendo con Dios, y yo siempre suelo decir, los pactos no se rompen. Los pactos no se rompen. Ahora, en un momento del pueblo de Israel, la nación se había olvidado de Dios. Amén. Y dice que gemían y clamaban por la esclavitud que estaban viviendo. Y dice el libro de Éxodo que se acordó Dios de su pacto. Y la iniciativa fue de Dios, no la del hombre. Siempre de Dios. Quiere decir que la gran iniciativa siempre, Dios siempre corrió a mi favor, Néstor. Dios siempre corrió a tu favor. Y a vos que me estás mirando del otro lado, que me estás escuchando en tu casa, yo quiero decirte que la iniciativa siempre es de Dios. Amén. Fue el Padre el que salió todas las mañanas a ver si el Hijo volvía. Entonces muchas veces hay pactos que por nuestra infidelidad o por nuestro lo que fuera, a veces nos pasa, nos cuesta, cosas que le prometimos a Dios o cosas que Dios pactó con nosotros. Sin embargo, la misericordia de Dios dice la Biblia que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Siempre. Ahora, un día Jesús, en la última noche, levantó la copa y dijo, esta es la señal del nuevo pacto. Y Hebreos dice que nosotros, los que estamos en Cristo, los que hemos abrazado la fe en Cristo, lo que le hemos dicho que sí a la cruz de Cristo, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, dice que estamos parados sobre un mejor pacto, basado en mejores promesas. Cuando Hebreo describe que nosotros tenemos un mejor pacto y vivimos un pacto de amor, de fidelidad, que la gracia de Cristo nos da, es que al más vil pecador, al hombre que tiene la peor de las vidas, la peor situación,
por más que vos le hayas hasta fallado a Dios, la sangre de Cristo hace posible el pacto, tu reconciliación con Dios. Y eso es lo que vos le enseñás a muchos cuando le hablas del bautismo, del nuevo nacimiento y de que el día del bautismo es el día que pactan con el Señor. ¿Cómo es tu experiencia con la gente? Porque vos ahí los ves nacer. Hay tantas cosas en 20 y pico de años. He visto hombres y mujeres por situaciones muy difíciles que a veces no se pueden compartir por lo dura que son, ¿no? Por el momento que venían pasando. Pero voy a contar una media risueña y cortita. Yo bauticé a un hermano con Pablo, con el otro pastor que bautizábamos antes, y ese hombre era ladrón. Era un hombre que era ladrón. Y tenía una carga pesada porque no conseguía trabajo, no podía trabajar y era ladrón. Le dije, si vos no pactás con Dios no te vas a poder bautizar. Él se bautizó, me confesó que hizo pacto con Dios, me contó, yo quería que pase por las aguas. A los pocos días del bautismo, 11 de la noche, suena el teléfono en mi casa, era este señor que me dice, llorando, era un hombre en ese tiempo más grande que yo, así que hoy es mucho más grande que yo y vive. No hace mucho que lo vi. Estoy con el arma en la mano. No. En mi casa no hay comida. Decime qué le digo a Dios y decime qué hago. 11 y pico de la noche. Pero me dice, a esta hora, a ver si viene a casa, a ver si nos roba. Yo le dije, mira, Antonio querido, yo lo que te digo... dijiste el nombre, bueno, no importa. No es de San Justo. Antonio querido, lo único que te digo, en la puerta de tu casa hay una zanja. Vas a esa zanja, sacá las balas del arma. Esto es real delante de Dios, lo digo. Sacá las balas y tirá el arma en la zanja y andá a tu casa, arrodillate aunque hoy no comas. Gloria a Dios. Ese hombre, en 6 meses su mujer se recibió de enfermera profesional. Él consiguió trabajo con una camioneta. Su casa, me ha llevado a su casa a participar, a comer, a enseñarle a orar en la comida. Gloria. Esa familia cambió. Se me vino a la memoria hoy cuando venía para acá a hablar de esto. Hace un año lo crucé en una estación de servicio. Yo miro y vi una persona conocida, pero me seguí en lo mío porque digo, no es. Y pega un grito, Don Néstor, porque ahora me dicen Don. Don Néstor, hola Antonio, le digo, ¿cómo estás? Y manejaba un muchachito. Mira, este es mi hijo, aquel que venías a mi casa de 4 años. Y el hijo me dice, gloria a Dios por todo lo que nos enseñó. ¿Qué lo que era mi corazón ese día? Ahí en Roca, frente al autódromo en la IPF. ¡Qué bendición! Me puse a llorar. Eso es trabajar para el Señor. Con lo poco, con lo poquitito. Y el hombre pactó verdaderamente. Me hizo ver que el pacto era real. Nunca más robé. Ahora, cuando vos hasta esa dimensión llega. Cuando vos contás estas cosas y a mí ¿verdades? Me ha pasado, sí. Yo amo el Evangelio de Cristo por eso. El Evangelio de Cristo le ofrece a la persona, es el ladrón al lado de Jesús. Vida constante, ¿viste? Es esa revolución, el ladrón al lado de Jesús diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy entrarás conmigo. Y vos fijate, Néstor, a la gente no se la crucificaba porque robaba una gallina, era la pena máxima. Seguro era lo peor. Era lo peor. Y de hecho que uno de los ladrones, dice el relato bíblico, dijo, está bien que nosotros estemos acá, pero este hombre es inocente. No. Entonces quiere decir que ellos estaban bien condenados, eran de la peor calaña. Tenían que estar ahí, sí. Vos fíjate una cosa, Néstor, pensá en esto. El cielo despide el verbo, porque Jesús se hace carne en el vientre de María. Pero el cielo, los ángeles, la gloria de Dios despide el verbo creador, la palabra creadora. Y cuando vuelve en semejanza hijo de hombre, cuando Él va a presentar su sangre delante del Padre para consumar el sacrificio, vuelve de la mano de este malhechor, porque Él le dice, Jesús, hoy estarás conmigo en el reino. O sea que el primer fruto de la gracia de Cristo fue un ladrón de la peor calaña que se arrepintió en el momento. Que no hace excepción de personas. Y ese es el pacto. No importa, él pacta con el que pone el corazón y es real. Yo le hablé a los chicos estos días porque, como todo, hay dudas, siempre hay dudas. Hay chicos, hombres, mayores, menores, que dudan por la edad, por diferentes circunstancias. Yo no voy a poder soportar la vida cristiana, pero tuve la enorme alegría, estaba con Diego Moyano,
Cuando pregunté, ¿hay alguno de ustedes que quiera decir que no? No hubo uno solo que diga, y había varios que no se querían bautizar. Vinieron para ver, porque muchos dicen, me vengo a bautizar. Bueno, charlamos y ¿a qué venís? Vengo a ver qué pasa, vengo a ver si es real lo que ustedes cuentan, vengo a ver si a mí me pasa lo que les pasa a ustedes. ¿Y cómo no te va a pasar? Pero tenés que pactar, claro. Tenés que ser real, porque es como vos decís, Dios es real, Dios es fiel, Dios es una cosa seria. Y vi lágrimas, y vi hombres llorar, ¿no? En el bautismo anterior a este, vi una vida transformada que está en aliento de vida, que es nuestro y que está acá, y que cada vez que lo veo lo abrazo y le digo, ese pacto es para toda la vida, Dios no te va a soltar. Y así es real, tenemos que guardarnos nombres, situaciones, no podemos ventilar un montón de cosas por respeto, pero realmente yo celebro que en Aliento de Vida enseñamos a pactar con Dios, enseñamos a cumplir toda la Biblia, porque muchos vienen a la iglesia, pero no todos vienen a buscar a Cristo. Vos sabés Eso que se los enseñé en este fin de semana. Es una gran... yo creo que todo esto que nos está pasando, Néstor, todo esto que está pasando, lo dije de la hora cero, está evidenciando muchas cosas, ¿no? Y muchas veces la gente viene a la iglesia con ciertas curiosidades, otros vienen a buscar al Dios que te bendice, que te saca del problema. Y a veces esa búsqueda de Dios por Dios. A los 14 años, a mí no me dieron los cursos que vos estás dando, hermosos. A mí me sentaron y me dijeron dos cosas. Me dijeron que si no me bautizaba me iba al infierno y me dijeron que si no tampoco entraba al coro. Y como quería ir al coro me tenía que bautizar. Y entonces, me acuerdo que era pleno junio y hacía un frío y el agua ni siquiera la calentaban como la calentamos acá, ni me daban los cursos. Pero me bautizó un hombre que admiré mucho, le decíamos cariñosamente el tío Francisco porque era uno de los ancianos de la iglesia. Y cuando estaba en esa salita, cambiándome, se acercó el tío Emilio, el tío Francisco, perdón, y me dijo, medio en un italiano castellanizado, me dijo, mira Filio, que esto es para toda la vida, ¿estás seguro? Si no, no te bautizo. Me quería mandar de vuelta para la casa. Y entonces yo digo, los hombres que pactaron con Dios, Abraham pactó con Dios, y hasta la fecha ese pacto que Dios hizo con Abraham tiene vigencia. Los hombres que pactaron con Dios, los hombres que se atrevieron a pactar, muchos no lo vieron como decís vos. Hebreos dice que hubieron hombres de los cuales el mundo no era digno. Y lo que les fue prometido lo miraron de lejos, porque aspiraban a una resurrección mejor. No lo recibieron, pero lo saludaron, lo creyeron y nunca rompieron su pacto. Y hay muchos que nos están mirando y están escuchando nuestra conversación, que son conversaciones habituales, que cuando nos vemos o cuando compartimos una cena juntos, que muchas veces lo hemos hecho, ¿de qué hablamos, Néstor? Del Señor. Siempre podemos hablar de... ¿Y de qué hablamos? De la palabra. Y parece, entonces, en determinado momento mi mujer me dice, pero vos no te cansás de hablar. Le digo, bueno, pero Néstor sabe más, que entonces lo quiero aprovechar. Ahora, nunca. Con esos hombres que vos has visto a lo largo de la vida, ¿me podés dar fe que Dios honra sus palabras, que cumple sus pactos? Totalmente. Totalmente. Puedo hablar de un hombre que ha hecho atrocidades por ignorancia, por no conocer a Cristo, de las peores que podemos contar en la época peor de la historia de la Argentina, en la época del 70, en un lugar muy, muy, muy difícil donde le tocó entrar a trabajar ahí que se hacían, en esos lugares donde había asesinatos, se mataban, se violaban mujeres. Ese hombre le tocó entrar en ese lugar, y cuento porque lo puedo contar, donde solamente tenía que torturar. Y un día, llorando en el púlpito, lo único que le dijo al pastor, Adrián, necesito que Néstor esté al lado mío. Yo lo estaba ministrando hacía 2 años. Y lo que me contaba, no me había llegado a contar lo feo, lo más ingrato de todo. Arrodillado en el altar me dijo, hice esto y esto. Qué impresionante. Cuando me hizo todo eso dije, ¿qué hago, Señor? ¿De qué manera este hombre, si no pacta con vos, qué puedo hacer yo? Lo abracé, oré, lo ministré. A los 2 años le nace una hija con una enfermedad terminal casi.
Esos chicos cuando le cambian la sangre y le agarra una leucemia, no sé lo que es, cómo se llama esa enfermedad, le cambiaron la sangre. Él se enojó con Dios, pero Dios sanó a la hija. Ese hombre se volvió a Dios y hoy ese hombre sigue teniendo firme el pacto con Dios. Un hombre que hizo cosas atroces. Dios no mira tu pecado. Para nosotros el pecado es pecado. Para Dios el pecado es algo que lo puede solucionar si el corazón del hombre va dispuesto y se vuelve a Él. Mirá, yo creo que hay mucha gente que nos está mirando, que nos estuvo escuchando atentamente, que de repente se encuentra con todo lo que nos está pasando como nación, como sociedad, también en tu país, aquellos amigos que nos acompañan desde lejos. Los bendecimos. Y de repente estarás diciendo, ¿y yo qué puedo hacer? Y esta es la noche ideal para pactar con Dios. Y pactar con Dios es ponerte de acuerdo con Él. Es poder hoy inclinar tu corazón con total humildad, con total humillación delante de Él y decirle, Señor, yo necesito que me acompañes. Yo necesito estar al lado tuyo, pero yo te prometo, Señor, yo te prometo mi vida es tuya. Capaz que de aquel lado, vos que me estás escuchando, que estás lleno de inseguridades, temores, fracasos, miedos, hoy hay una psicosis que nos rodea, que nuestra mente parece volar, nuestros pensamientos se distorsionan. Es tiempo de pactar con Dios. Y yo quiero llamar a la iglesia acá con Néstor. Quiero decirle a todos mis hermanos, a todos los miembros de la iglesia y a los que nos están escuchando, aunque no fueran de aliento. Hoy es el momento ideal para pactar con Dios. Hoy es el momento ideal para decirle, Dios, quiero poner mi vida en tus manos. Quiero prometerte mi corazón, mi vida, mi familia. Yo hoy quiero volcarme y entregarme por completo a vos para que vos me cuides, para que vos estés conmigo, para que vos seas la luz. Así como en Gosén, los hijos de Israel tenían la luz de Dios, que hacía la diferencia con los egipcios. La luz de Dios puede entrar a tu casa, a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos en el peor momento. Ahí, acorralado, sin solución, lleno de malas noticias, llenos de miedo. Es el tiempo de pactar con Dios. Y a esta iglesia le quiero decir que es el momento de pactar con Dios fidelidad a Dios. Es el tiempo donde nuestro corazón se tiene que inclinar a Dios. El miércoles de oración, después de un año de oración, nos volvimos a encontrar a esta casa. Fuerte fue mi sorpresa de que no la vi tan llena como esperaba. Porque en el tiempo que nos toca vivir, lo que podemos hacer es correr a Dios. Y yo quiero que hoy corras a Dios. Yo quiero que hoy, como Jacob, te atrevas a pactar con Dios. Y le puedas decir en este tiempo de tanta angustia, yo quiero comprometerme con vos. Yo quiero comprometerme a vivir en santidad. Yo quiero entregarte mi vida por completo para que el Espíritu Santo, para que vos, Espíritu Santo, seas el Señor de mi vida. Néstor nos contó, tantos hombres vimos nacer de nuevo a través de un pacto, a través de un acuerdo, una alianza. Y la Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pactar con Dios es hacer una alianza. Y es por eso que dice la Biblia, y el apóstol Pablo lo aclara, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. O sea que si te unís al Señor, si te unís a Dios, si lográs ser un solo espíritu, si vos lográs de alguna manera meterte con Dios y pactar con Dios y ser una sola persona con Dios, el Dios que creó el universo, el Dios que tiene poder infinito, va a estar con vos cada día, aún en la pandemia.